Clase 5. Técnicas de geoingeniería para la desviación, disminución y desaparición de ciclones, tifones, huracanes y tornados. Te orientaremos cómo desarrollar técnicas para evitar que tifones, ciclones, huracanes y tornados destruyan ecosistemas y asentamientos humanos a través del control de temperatura y humedad, con agua y calor básicamente. Técnicas de geoingeniería inofensivas para el medio ambiente y salvaguardando vidas humanas, ya que se conformarían equipos de cazadores de tormentas que trabajarían a distancia a través de drones, para implementarlas después de pruebas y simulaciones de sus efectos, con la aprobación de la Organización Mundial de Meteorología. Técnica de implosión. Los ciclones, huracanes y tornados pueden reducirse hasta desaparecerse mediante una implosión por el diferencial de presiones del aire y de sus temperaturas. Tal como se mencionó anteriormente, en su núcleo, en el ojo del huracán, está el aire a una mínima presión y densidad, que crea paredes prácticamente herméticas a su alrededor. Si liberamos vapor caliente de agua en el ojo, un gas o vapor a alta presión puede ocasionar una implosión en el ciclón, huracán o tornado. La posibilidad de realizarlo es demostrable en un átomo. Y es que existe un fenómeno físico relacionado con la presión del aire que provoca la implosión. Un ejemplo de esto lo hallamos en la leyenda de los monstruos de Siberia, que aplastaban en las noches vagones de trenes. No había otra explicación para hallar estos vagones de hierro grueso totalmente aplastados. En realidad, la causa de la destrucción de los vagones era que los vagones vacíos en los que transportaban gas y petróleo se limpiaban con agua caliente a mucha presión. Cuando los tanques se cerraban herméticamente, justo al terminar la operación, conservaban una gran cantidad de calor y de vapor de agua en su interior. Al caer la noche y bajar la temperatura exterior de forma considerable, el aire caliente y el vapor del interior se contraían y producían una espectacular implosión que los dejaban totalmente aplastados. Este fenómeno físico se puede recrear con una lata de refrescos vacía, previamente calentada por agua hirviendo, y la dejáramos caer en un recipiente grande lleno de agua helada, se garantizaría una implosión instantánea. La forma de liberar estos gases de alta presión en el ojo del ciclón es mediante drones. Actualmente existen diversos modelos de drones que han logrado ingresar y permanecer en el ojo del huracán. En nuestro curso número 2 explicamos cómo mejorar drones para que realicen esta función, entre otras, para el monitoreo del clima. El dron liberaría esferas. Su forma geométrica les permite flotar y mantener una posición a pesar de que continúe avanzando el ciclón o tornado, por el efecto Magnus. Las esferas contendrían el vapor caliente en su interior a alta presión. Los drones, conducidos remotamente, las liberarían a distintas alturas del ojo
y serían activadas simultáneamente, logrando de este modo liberar a alta presión vapor de agua. El aire frío a su alrededor reaccionará, causando una implosión que posiblemente desencadenarán lluvias de menor riesgo que las de un tifón, ciclón o tornado. Pruebas previas en laboratorio deberían efectuarse hasta lograr el mecanismo que produzca el efecto deseado. Al tratar de controlar un ciclón o tornado, se deberán medir las cargas electromagnéticas, la temperatura y presión atmosférica alrededor del ojo del ciclón o tornado, versus a la temperatura y presión atmosférica en el interior del ojo del ciclón o tornado, así como las de su entorno. Esto es posible de medir. Se han utilizado sondas para tomar estas medidas. Una sonda fue lanzada desde un avión de reconocimiento dentro de un ciclón activo y detectó una presión central de 914 hectopascales. Esta información permitiría determinar la temperatura y la cantidad de vapor caliente a alta presión necesarias para hacer que implosione el fenómeno atmosférico, medida que podría establecerse en carga electromagnética o la carga necesaria de electrones para hacer la implosión. Claro está que a menor tamaño del fenómeno atmosférico en cuestión, más fácil será hacer la implosión y menor vapor de agua sería necesario de utilizar. Técnicas de reducción mediante altas presiones y absorción de humedad. Otra técnica para evitar que estos fenómenos atmosféricos transiten en ciertas zonas es a través de sistemas de altas presiones, generadas por el incremento de temperaturas y/o absorción de la humedad. Si se alerta del riesgo que la trayectoria pronosticada es cerca de la zona a proteger. También puede emplearse para ir disminuyendo el fenómeno atmosférico en cuestión, hasta desaparecerlo, esparciendo a través de drones esferas que liberen calor y sal a los alrededores del tifón, ciclón o tornado. La materia prima a utilizar podría ser tomada del agua de los océanos. Se podrían considerar otros mecanismos funcionales para extraer la humedad del aire, utilizados en zonas desérticas para la obtención de agua potable, los cuales servirían para restar humedad del aire y nos servirían a su vez para recolectar abundante agua dulce, ordeñando a las nubes. Se puede utilizar para la reducción de esos fenómenos atmosféricos, la combinación de la generación de altas temperaturas y la absorción de humedad en el entorno. En función de establecer el aire caliente necesario, se deberá determinar la carga electromagnética necesaria o la carga negativa para repelerlo o disminuirlo hasta hacerlo desaparecer. Contribuiría al eficiente control del suceso atmosférico. De esta manera, se utilizarían ambos factores que debilitan y/o desvían a los huracanes, tifones, ciclones y tornados. Altas temperaturas y ausencia de humedad en el aire, que generan sistemas de altas presiones. Ambas propuestas de hacerles implosión, desviarlos o debilitarlos hasta desaparecerlos con el control de temperatura,
presión atmosférica y humedad deberán ser sometidos a prueba previas para determinar los mecanismos más apropiados y seguros. Una vez que esté listo el sistema de predicción del clima de la ONG Arcatierra, podrá servir como simulador para realizar tales pruebas o utilizar los disponibles como el simulador atmosférico de la Unión Europea o algún otro similar. Después de ser puesto a prueba, la Organización Mundial de Meteorología de las Naciones Unidas deberá prestar su aprobación para que estas actividades de geoingeniería se puedan efectuar, acompañando a la solicitud los resultados de las pruebas de laboratorio y un informe de los efectos de las técnicas de geoingeniería en el clima a corto, mediano y largo plazo. Equipos de cazadores de tormentas. Los equipos de cazadores de tormentas serían los encargados de estimar, probar y utilizar la técnica de geoingeniería apropiada para el huracán, ciclón, tifón o tornado a controlar. Debido a que el clima no tiene fronteras y que estos fenómenos pueden afectar a una región, continente o a varios continentes, se deberán establecer equipos nacionales, continentales y de las Naciones Unidas. Una vez obtenida la aprobación de la Organización Mundial de Meteorología de las Naciones Unidas, de la técnica o técnicas de geoingeniería a efectuar, las llevarían a cabo de forma coordinada. Actualmente existen cazadores de estas tormentas que arriesgan sus vidas en el aire para obtener información, pero aquí se propone que trabajen principalmente desde tierra para su estudio y monitoreo mediante drones, mediante el sistema de predicción del clima y simulador planetario, sin arriesgar vidas humanas. Los cazadores de ciclones, huracanes y tornados cumplirían con la función desde una distancia prudencial con las anteriores herramientas explicadas para hacerles implosión, desviarlos o disminuirlos hasta desaparecerlos. Las naciones del mundo, principalmente las más afectadas por estos fenómenos, deberán contar con un equipo de cazadores que trabajarían en coordinación y en conjunto con un equipo continental, ya que estos suelen afectar a diversas naciones. El equipo de cazadores de ciclones y tornados continental a su vez apoyarían y serían apoyados por un equipo mundial de las Naciones Unidas. De este modo, estaríamos protegidos, sin abandonar los protocolos ante estos sucesos de previsión y protección de vidas y bienes. Aunque estos protocolos deberán ser continuamente mejorados. En nuestro blog, en la sección Planes ante desastres naturales para la reconstrucción de Puerto Rico y de Bahamas, y en nuestro curso número 3, se da la forma de contener los daños y de reconstruir rápida y eficientemente, para que las edificaciones resistan tormentas de cualquier magnitud. Gracias por haber asistido a este curso. Te invitamos a tomar nuestros otros cursos disponibles en nuestra página web